Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a meditar esta noche en la palabra del Señor sobre lo que Cristo promete a su iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3. Leamos el texto y ahora entraremos a considerar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque no hay nadie como tú. No hay nadie que se pueda comparar a ti. Tú eres el único Dios trino, todopoderoso, gobernador del cielo y de la tierra. Señor, no hay nadie que tenga el poder que tú tienes. Tú eres el creador, tú eres el sustentador de todas las cosas, Señor. La creación, Señor, debe adorarte, debe alabarte. Señor, porque en tu misericordia, Señor, te ha placido crearnos. En tu soberanía has decidido establecer un plan en esta tierra con tu creación, con el hombre. Señor, y todo el plan que tú has diseñado hacer es para exaltarte, para traer gloria a tu nombre. Señor, queremos adorarte en esta noche. Te alabamos porque todas las cosas que nos suceden están en tus manos, Señor, y las ponemos en tus manos, las reconocemos delante de ti. Por eso, Señor, queremos estar en dependencia tuya, Señor, y no arraigados a nuestro poder, nuestras obras, nuestras fuerzas. Señor, las cosas que suceden en nuestra vida, Señor, tienen el propósito de formarnos a la imagen de tu Hijo. Por eso, Señor, queremos rogarte que en esta tarde tú nos hables por tu palabra, para que, entendiendo, Señor, lo que tú estás revelando en ella, podamos ser fortalecidos, consolados, exhortados, corregidos, santificados, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y también oramos por los que no han podido venir, Señor, que están en distintas situaciones, te pedimos por ellos también. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En el versículo 10 observa lo que Cristo promete a su iglesia. Lo que Cristo promete a su iglesia es lo que vamos a observar en esta tarde. Básicamente hay dos bloques de promesas o dos bloques de aquello que Cristo está recordando a su iglesia que forman parte de las bendiciones de Dios. Así que es lo que dice el texto. Lo que dice el texto está en el versículo 10.
te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba. Eso es lo que Cristo ha determinado y prometido hacer. Te guardaré. En el segundo bloque de cosas que Cristo promete y hemos leído en esta carta, la encontramos en el versículo 12. Versículo 12, ¿qué cosas se dicen ahí que Cristo hará a el vencedor? En primer lugar dice, le haré una columna. Le haré una columna. En segundo lugar, se describe ahí lo que Cristo también continuará haciendo. Escribiré. ¿Lo ves ahí? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hay dos cosas que Cristo escribirá. Escribiré. Y ahora mismo simplemente estamos observando lo que el texto dice. Escribiré sobre él dos cosas. El nombre, bueno, tres cosas. El nombre de mi Dios. Lo segundo, el nombre. ¿Qué dice ahí? De la ciudad. ¿Sí o no? De la ciudad de mi Dios. Y la describe. Y lo tercero que dice, ¿qué es lo que escribirá? Mi nombre nuevo. Mi nombre. Bueno, eso dice, ¿verdad? El texto. Estamos observando qué dice el texto. En primer lugar, está hablando de protección. En segundo lugar, está hablando de lo que hará y lo que escribirá en aquel que es vencedor. Ahora, ¿qué significa esto? Lo primero que debemos recordar, cada vez que hablamos, llegamos a este punto de las cartas, es que el vencedor es vencedor por la gracia de Dios. Recordamos esto, ¿verdad? No somos vencedores por nuestros méritos y obras. El vencedor es aquel que ha sido más que vencedor por medio de la victoria que Cristo hizo a nuestro favor. Así que esta promesa no debes verla como una recompensa. Como una recompensa o un premio a la victoria, al vencedor. No es un premio para el que corre la carrera y ha corrido la carrera en su fuerza, ha vencido y recibe el premio. No, estas promesas son bendiciones dadas por gracia. Son bendiciones que por gracia Dios ha dado a sus hijos que estando muertos en sus delitos y pecados, estando condenados por sus pecados desde que han sido concebidos, entonces el vencedor ha sido vencedor por la gracia de Dios al hacerlos nacer de nuevo. Así que vemos esto como una recompensa. Mira lo que sucede también. Es que en el contexto vemos al menos dos situaciones de los creyentes que están recibiendo esta carta. Dos situaciones. Y quiero que lo veas un momento conmigo. Una situación es que estaban siendo oprimidos por los falsos creyentes que están en el versículo 9. Judíos que se identificaban como verdaderos creyentes, pero simplemente eran personas que estaban confiando en su religiosidad, en las normas del Antiguo Testamento para identificarse como el pueblo de Dios, como el judío. Estos estaban de tal manera oprimiendo a los verdaderos creyentes que Cristo les dice, versículo 9, lee lo que dice ahí,
he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, esto es, dicen ser creyentes pero no lo son, se identifican como los verdaderos creyentes pero no es la verdad. Entonces Cristo los entregará, hará que vengan y se postren a sus pies con el propósito de que sepan que yo te he amado. Porque ellos, los creyentes verdaderos, estaban siendo humillados, no solamente humillados y oprimidos, sino se les estaba acusando y se les estaba diciendo que Dios no te ama. Dios ama a aquel que cumple su ley, a aquel que anda en la ley de Moisés, a aquel que se circuncida, a aquel que respeta el sábado, a aquel que cumple los ayunos, a aquel que hace la voluntad de Dios, a ese Dios ama. Y estos verdaderos creyentes estaban siendo acusados de que Dios no los ama a ellos. Entonces Cristo les anuncia que los va a poner en el sitio en el que están. Y aunque otros a su alrededor los está sacando de ahí, Cristo les está diciendo que va a quitar de ese sitio a los que confían en su religiosidad, a los que los acusan de no ser amados por Dios, para que reconozcan que Dios sí los ha amado. Que el amor no es por mérito, que el amor es por gracia. Que el amor no es por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Así que esto es la primera situación que los verdaderos creyentes están aquí recibiendo. Están siendo oprimidos y acusados de no merecer el amor de Dios. Bueno, y eso es verdad, no merecemos el amor de Dios. Pero estos falsos judíos, creían que el amor de Dios se merece. Lo segundo que esto está sucediendo en esta iglesia es que los verdaderos judíos habían sido expulsados por esta razón. Los verdaderos creyentes habían sido expulsados por los falsos judíos por esta razón. No sabemos exactamente cómo, pero obsérvalo en el versículo 12, cómo aquí hay una frase que nos indica una situación en la que muy probablemente estos verdaderos creyentes oprimidos por los falsos judíos habían sido expulsados del entorno de la iglesia. Observa en el versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y aquí está la frase, y nunca más saldrá de allí. Ese nunca más saldrá de allí solamente tiene sentido conociendo el contexto que los verdaderos creyentes habían sufrido. Los verdaderos creyentes no eran identificados como dignos de ser considerados el pueblo de Dios. Habían creído en Cristo únicamente, por fe únicamente, no por obra, y reconocían que por gracia Dios los había salvado. Habían creído en el sacrificio único y perfecto, suficiente de Cristo para el perdón de todos los pecados. Habían abandonado toda justicia propia. Se habían arrepentido y habían reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Pero los judaizantes los habían expulsado y salieron del lugar donde se identifican a los creyentes. Así que nunca más saldrá de allí. Tiene el sentido de que Dios les promete que lo que están sufriendo es algo temporal en la tierra. Que nadie más los va a sacar de donde Cristo les ha prometido estar por la eternidad, y nadie nunca más los sacará de allí. Así que vamos a ver qué significa después de haber visto este contexto. Porque las promesas de Cristo a su iglesia tienen el propósito no de alentarnos a vivir la vida cristiana como una carrera para alcanzar un premio, sino que vivamos la vida cristiana como si alcanzáramos ese premio, reconociendo que el premio es por gracia. Así que estas promesas nos consuelan, nos fortalecen, nos recuerdan las bendiciones que por gracia hemos recibido, nos ayudan a confiar en la gracia de Dios, nos recuerdan la eficacia de la obra de Cristo.
Así que aquí hay dos promesas de Cristo a su iglesia que nos animan a vivir en fidelidad a su palabra a pesar de las aflicciones. Lo vuelvo a repetir, dos promesas que Cristo recuerda a su iglesia, las cuales nos animan a vivir en fidelidad a su palabra a pesar de las aflicciones. Así que a pesar de las aflicciones, el Señor nos recuerda las promesas que Él nos ha dado y las bendiciones que están por venir para animarnos a vivir en fidelidad a su palabra. Y en primer lugar lo encontramos aquí en este punto. En el punto podríamos decir, te guardaré. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es esta. Cristo guardará a su iglesia de pasar la tribulación. Cristo guardará a su iglesia de pasar la tribulación. Eso es lo que Cristo está prometiendo ahí, te guardaré. Y Cristo está prometiendo que guardará a la iglesia, y recuerda que ya apuntamos esto en otro viernes, este punto, pero vamos a verlo de una manera un poco más detenida. Cristo guardará a su iglesia no durante la tribulación, sino de la tribulación. Sin duda que Cristo protege, guarda y fortalece al creyente en medio de cualquier tribulación que se encuentre. Sin duda. Si puedes aguantar lo que estás sufriendo es gracias a Cristo, ¿verdad? ¿O no? Bueno, espero que estés convencido de esto. Gracias a Cristo es que tú estás pudiendo soportar la tribulación que estás viviendo. Pero observa que aquí la causa que se nos muestra por qué Cristo nos guardará está en el versículo 10. Dice ahí que la obediencia perseverante de los creyentes, como resultado y consecuencia de la salvación por gracia, Cristo les anuncia que serán guardados de pasar el tiempo de la tribulación. Versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. Y podríamos decir que esto es una causa y efecto, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la que Dios va a producir un efecto? Bueno, porque tú guardaste la palabra de mi perseverancia. Esa es la causa. El efecto que esto trae, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Pero esta causa y efecto proviene del paquete de la salvación con la que Dios nos ha salvado. Está dentro de todas las bendiciones que Dios ya nos ha dado. El verdadero creyente guarda la palabra de la perseverancia porque Dios lo preserva, Dios lo capacita, Dios lo hace crecer, los hace crecer en fidelidad progresiva. Así que si tú eres fiel es por la fidelidad de Dios en ti. Y cuando tú no eres fiel, Dios sí sigue siendo fiel. Y cuando tú no eres fiel y pecas, te arrepientes de tus pecados y ¿qué hace Dios? Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que Cristo está diciendo que como se ven en tu vida las señales de un verdadero creyente salvado por gracia y guardado por la gracia de Dios, que sepas que yo también soy fiel para mantener todas las promesas que en la salvación vienen como un paquete. El paquete de la salvación comenzó el día en que Dios nos hizo nacer de nuevo y ese paquete lo incluye todo. No es como el internet, no es como las cadenas de televisión que tienen paquetes, que tienen más canales, menos canales. No, aquí está todo por gracia, todo por Cristo y todo en base a su fidelidad. Ahora, quiero que veas esto, que la iglesia será guardada de pasar el tiempo de la tribulación. La iglesia no pasará
por el tiempo de la tribulación que está determinado que suceda en esta tierra. Yo sé que hay muchas posturas sobre esto. Básicamente, pues, de manera general hay dos posturas. Una que dice que la Iglesia sí pasará por la tribulación. Y ahí hay varias posturas. Una dice que la tribulación está por venir y la Iglesia pasará la tribulación. Y otros dicen que la Iglesia pasará la tribulación que ya está haciendo, que ya está en el tiempo de la tribulación. Y muchos maestros de la Escritura a lo largo de la historia han enseñado esto, como por ejemplo Calvino y otros. Pero la otra postura, la otra interpretación y la que el liderazgo de esta iglesia enseña y otros muchos hermanos enseñan, y creemos que es fiel a una interpretación literal, gramatical, sin alegoría, es la que está mostrando que Cristo promete que la iglesia, y no me refiero a todos los creyentes de todas las generaciones, sino que la iglesia que comenzó en Pentecostés y que terminará con el último creyente antes de que Cristo venga a arrebatar a la iglesia, ese grupo de creyentes que forman la iglesia, la esposa de Cristo, ese grupo de creyentes no pasará el tiempo de la tribulación. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha revelado su ira, ¿sí o no? Dios ha mostrado su justicia, su juicio en esta tierra, de muchas formas y de muchas maneras diferentes, sobre los hombres pecadores. Estos juicios de Dios sobre la tierra fueron diversos, diferentes, según el propósito que Dios tenía. Fueron juicios sobre toda la tierra, como en el diluvio, Génesis 6 al 8. Fueron juicios sobre una porción de la tierra o una ciudad en concreto, como, ¿cuál te viene a la mente? Sodoma, por ejemplo, ¿no? Sodoma y Gomorra, y fueron enjuiciados. Dios trajo juicio concreto en esa ciudad. O también trajo juicio sobre Nínive. Incluso Dios trajo juicio sobre Jerusalén. Fueron juicios que también Dios ha traído a lo largo de la historia sobre personas en particular. Dios ha traído juicios sobre Caín, trajo juicios sobre el faraón, trajo juicios sobre reyes de Israel que pecaron contra él. Muchos juicios vemos en la tierra, pero escucha, hermano, Dios ha revelado que hay un tiempo especial de juicio, un tiempo determinado y concreto, la cual nunca habrá habido en la tierra ni habrá en la tierra. Ese tiempo que se describe como un tiempo de tribulación se puede ver, por ejemplo, en Mateo 24, 21. Cuando Cristo habla sobre ese tiempo, enseñándole a los discípulos sobre qué sucederá en los tiempos futuros, Cristo habla de la escatología, es decir, lo que está por venir. Y dice en Mateo 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, y escucha, ni acontecerá jamás. Esta tribulación se caracteriza por ser un periodo singular. Escucha bien, hay un periodo determinado, singular, en la tierra, en la historia, en la que Dios va a traer un juicio concreto. Podríamos decir una hora concreta para ese juicio. Ya que hemos visto que hay muchos juicios en la tierra, no habrá un juicio como este. Este juicio no ha sucedido aún. Este juicio no está sucediendo aún. No se refiere a las pruebas. Cuando dice ahí el versículo 10, te guardaré de la hora de la prueba, no se refiere a las pruebas que sufrimos diariamente. No se refiere de manera general
a las dificultades que debemos enfrentar en esta tierra, a causa del pecado que reina en la tierra, a causa del pecado que hay a nuestro alrededor o nuestro propio pecado. No se refiere a enfermedades concretas o con lucha tanto con nosotros mismos, con los que nos rodean. No se refiere a necesidad económica, porque durante un tiempo en nuestra vida Dios ha permitido que pasemos necesidad, pero no de lo esencial, sino más bien necesidad de lo que no necesitamos. No, el tiempo de la prueba que aquí se refiere no es la tribulación, no es el sufrimiento general. La hora de la prueba es singular. ¿Y por qué? Mira lo que dice. Primero, porque sucederá en toda la tierra, diferente al juicio del diluvio, pero también será una tribulación mundial. Dice el versículo 10, te guardaré de la hora de la prueba, esa que está por venir. Observa que esa hora está en cursiva si tiene la Biblia de las Américas. Esa hora que está por venir. Es porque la palabra hora en el original no está. Pero ya sea que lo que está por venir sea la hora de la prueba o la prueba, se refiere a lo mismo. Es una prueba que no ha venido todavía, que no es la prueba que estamos pasando como creyentes, ni que Israel pasó en el Antiguo Testamento, no es la prueba que Cristo pasó, no es la prueba que la iglesia está pasando en ese tiempo de la prueba, sino la prueba que ha de venir, dice ahí, observa, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Así que una prueba, un juicio mundial. Y en segundo sentido, es un juicio singular porque es definitivo. Es definitivo. No habrá otro juicio después de este. No habrá un juicio que vendrá después de este. Es el juicio final, como se describe en 2 de Pedro 3:7, en el que la tierra está reservada para el fuego, en el que se incluye la destrucción de la tierra y no solamente de los habitantes de ella. Entonces esta tribulación es una prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Y también una tribulación, un periodo determinado de tiempo y que no es una condición general, como hemos dicho. El hecho de que tengamos tribulación mientras vivimos bajo el sol no significa que estamos en el tiempo de la tribulación. El anuncio de un tiempo de tribulación en el futuro descarta que se refiera a tribulaciones desde la caída de Adán en el pecado. No son las tribulaciones a causa del pecado en la que la naturaleza se ha visto afectada, la relación del hombre y la mujer se ha visto afectada, la relación de la humanidad con Dios se ha visto afectada, no. Es una hora de la prueba en el que Dios traerá juicio sobre toda la tierra. Y además este tiempo de tribulación fue anunciado por Dios al profeta Daniel. Si quieres leer después con más tiempo, puedes ir a Daniel capítulo 9 y vas a ver cómo ahí Dios está anunciando los tiempos de los eventos que sucederán en esta tierra. Cómo Dios castigará a esta tierra y también a la ciudad de Jerusalén. 70 semanas han sido determinadas, se dice a Daniel. De esas 70 semanas se puede rastrear a lo largo de los años de la historia que ya ha pasado, que son semanas de años. 70 semanas se refiere a 70 semanas de 7 años cada semana. Si tuviéramos tiempo podríamos verlo, pero lo que sí sabemos es que de las 70 semanas, 69 ya han sucedido. Ya han sucedido esas 69 semanas de juicio sobre Israel y sobre su ciudad. Queda una semana. Esa última semana se identifica como la semana de la tribulación, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo en el que el anticristo aparecerá, hará un acuerdo
con Israel y a mitad de la semana ese acuerdo será roto. Israel será perseguido por todas las naciones, por el anticristo. Así que las tribulaciones que estamos pasando en la tierra actualmente no deben ser consideradas como el juicio final. No es el tiempo de la tribulación en mayúscula. Así que este tiempo de esta hora de la tribulación, de la prueba, debe ser considerado esa última semana que está por venir a la tierra. Esta tribulación es un periodo dirigido especialmente a los habitantes de la tierra. Observa lo que dice el versículo 10. Para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esa palabra habitan sobre la tierra se refiere a aquellos que han arraigado en la tierra, aquellos que pertenecen a la tierra. No a los que viven solo en la tierra, sino para los que forman parte del sistema de la tierra. Para ponerlos a prueba, no es para ver si son de la tierra o no, sino para traerles este tiempo de tentación, como está en el original. Esa palabra prueba en el original se debe traducir aquí también como el tiempo de tentación, de sufrimiento. Así que esto indica que la iglesia no estará presente en esta hora, sino que será arrebatada, como Pablo enseñó en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Muchos creyentes en Tesalónica estaban siendo confundidos porque algunos decían, ya estamos en el tiempo de la prueba. Ya ha habido la resurrección, ya han resucitado los que son salvos y ahora estamos aquí pasando el tiempo de la prueba. Y Pablo les corrige y les enseña la realidad que ellos ya sabían. Que de la misma forma que Cristo murió y resucitó, así también los que están en Cristo resucitarán. Y después de esto vendrá el juicio. Así que está pasando tribulación. Recuerda que lo que está por venir en la tierra es la tribulación que nunca se ha visto aquí, la cual Cristo ha traído la bendición de librar a su iglesia de pasar ese tiempo. No estaremos en ese tiempo. Observa que dice, te libraré de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. No te guardaré en la hora, durante la hora de la prueba. Está diciendo, te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba vendrá, yo te guardaré de pasar esa hora. No vas a pasar esa tribulación. Así que, por tanto, sigamos dependiendo del poder del Espíritu Santo, de la gracia que Cristo nos ha dado para vivir, cual sea la situación, con obediencia, guardando la palabra de Dios. En segundo lugar, para vivir guardando la palabra de Dios, animados, Cristo nos recuerda no solamente que guardará su iglesia de pasar la tribulación, sino que Cristo nos dará una eternidad gloriosa. Cristo nos dará una eternidad gloriosa. Versículo 12. Y esto es lo que encontramos en le haré y escribiré. Le haré y le escribiré. Será esta segunda promesa que Cristo le recuerda a su iglesia, estas bendiciones por gracia de que por la eternidad estaremos disfrutando de su gloria. Así que tenemos la promesa de la eternidad gloriosa, pero expresada de una manera poética. Y este es el sentido que tiene este libro. Este libro es apocalíptico, su género literario es profecía apocalíptica, visiones, en el que tiene mucho lenguaje figurado, tiene muchas visiones que representan una realidad detrás de la visión. Así que hay que determinar lo que es literal de lo que es figurado. Y en este sentido aquí es figurado. Lo que hemos dicho antes no es figurado, es literal. Te guardaré de la hora de la prueba, de la tribulación en la tierra. Pero en este sentido, versículo 12, Cristo asegura, nos recuerda que nuestra eternidad en su gloria es una realidad. Él nos las dará. Y lo hace de una manera poética, con figuras majestuosas,
con semejanza en solemnidad y seguridad de parte de Cristo por medio de esta despedida a la iglesia en Filadelfia. Observa el versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Vamos a ver estas dos figuras. En primer lugar, Cristo asegura el acceso a la gloria en la presencia de Dios utilizando esta figura de columna. Le haré una columna. Le haré una columna en el templo de mi Dios. Por tanto, como un lenguaje figurado en el que Cristo hará para el vencedor una columna. Escucha, no es que Él nos hará a nosotros columna. Algunos interpretan esto, que Cristo nos hará de una manera figurada, nos hará ser columna, como Pedro y Santiago y otros eran considerados en Jerusalén columna de la iglesia, de esa manera figurada. En mi opinión, creo que Cristo está refiriéndose a que nos hará a nosotros una columna para cada uno. Esto es de manera figurada, no literal. Lo que Cristo está diciendo, en el templo de mi Dios habrá una columna en honor a ti. Cristo hará una columna para ti. Y hará esa columna asegurando tu presencia en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. El templo, que aquí se refiere a un lugar en el milenio que estará establecido en esta tierra, donde se adorará a Cristo y por la eternidad nunca más dejará de existir ese templo. Pero ese templo también se está refiriendo a la presencia de la gloria de Dios, al lugar donde está la gloria de Dios manifestada. Así que ese lugar está reservado para los creyentes, en especial asegurado para la iglesia, que también ellos estarán en ese lugar, que nadie más los sacará de allí. Podrán sacarte de este lugar, podrán meterte en la cárcel, podrán sacarte de la comunión de los, entre comillas, llamados cristianos, como sucedía en Filadelfia. Esos falsos judíos que decían ser los creyentes, te podrán sacar de ese grupo de personas, pero no te sacarán del lugar donde Cristo te va a hacer una columna para ti. En el Antiguo Testamento y en el tiempo en el que se está escribiendo este pasaje, estas cartas, estas personas que escucharon este mensaje entendieron correctamente y perfectamente qué significaba. Nosotros no hacemos columnas en honor a nadie, pero sí hacemos estatuas. ¿Recuerdan? Sí lo vemos, ¿no? Como en ocasiones se hace una estatua en honor a alguien. Nosotros no construimos columnas, pero esta era la forma en la que antes se honraba a las personas, construyendo un pilar, una columna. En ocasiones estos pilares se utilizaban para signos de paganismo, para los ídolos. Por ejemplo, apunta en Éxodo 23, 24. Esos pilares sagrados eran usados para el honor a los ídolos. Se levantaban, erigían, se levantaban y se construían pilares sagrados en honor a los dioses. Pero también podemos verlo de una manera correcta, honrosa, en Génesis 35, 14. Génesis 35, 14, Jacob recibe una visión de Dios mientras Dios le da las promesas que a sus padres ya se las dieron, las confirman con Jacob. Se las dio a Abraham, se las dio a Isaac y Jacob recibe de nuevo esta visión. Dice Génesis 35, 14, Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él. Y dice, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, esto es una ofrenda, derramó sobre él aceite. Este fue un pilar de testimonio
de lo que Dios había hecho ahí en ese lugar. Esta es la forma en la que Cristo utiliza esta promesa. Le está diciendo a los creyentes, estaréis en la gloria por la eternidad, en el templo de mi Dios, donde nadie más os va a sacar, porque yo allí voy a levantar un pilar en vuestro honor, en tu honor, al vencedor, en singular, porque cada uno recibirá esta bendición asegurada para él. De nuevo, no estoy hablando literalmente, no vas a llegar a la eternidad y vas a llegar a un sitio donde vas a ver tu columna, la que Cristo te hizo. No, esto no es literal. El lenguaje es figurado, pero te enseña una verdad que literalmente es cierta, es una realidad. Pero no te va a dar una columna, sino que te va a dar la honra de estar en su gloria. Por eso dice Juan, de manera figurada, también habla de la misma manera Cristo a los apóstoles. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esa es la forma figurada en la que Cristo está animando a los creyentes a saber que la salvación está asegurada por la eternidad en su gloria. Estas también fueron palabras de consuelo y de ánimo para vivir vidas cristianas de obediencia para su gloria. En segundo lugar, dice, escribiré. ¿Cómo nos asegura Cristo que estaremos por la eternidad en su gloria? No solamente diciéndonos que en el lugar donde la gloria de Dios estará por la eternidad, en el templo tendremos una columna hecha para nosotros de la cual nadie nos podrá sacar de allí, sino que también escribirá. Asegura que somos de su propiedad. Esto es lo que significa. Cristo asegura que somos de su propiedad. Dice ahí, versículo 12, escribiré sobre él esas tres cosas, ¿verdad? Y ese escribiré no se refiere a la columna. No dice escribiré sobre él. La columna en español es femenino, ¿verdad? Pero en el griego columna es masculino. Así que columna en masculino y escribiré sobre él podría ser referido a que escribiré sobre la columna el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nuevo nombre. Pero no tiene sentido que Dios escriba, que Cristo asegura nuestra presencia allí escribiendo en la columna esas palabras. Sino lo que tiene sentido es que escribiré sobre el vencedor. Observa lo que dice el versículo 12, al principio. Al vencedor le haré. Esa palabra le sustituye al vencedor. Así que esa es la persona principal. Le haré. Este le haré se refiere al vencedor, no a la columna. Así que escribiré sobre él. Este se está refiriendo a la persona principal, que es el vencedor. Escribiré sobre él, no sobre la columna. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que está aquí reafirmando es que él tiene la autoridad para ponerle nombre a lo suyo, ¿sí o no? Eso es lo que determina ponerle nombre a alguien. Por eso en la autoridad que Dios estableció en la creación, Dios le dio autoridad a Adán. ¿Y cómo lo vemos que le dio autoridad sobre la creación? Pues le dio la autoridad de ponerle nombre a los animales. Y el nombre que fue para cada animal, ese fue su nombre. Además le puso autoridad para su mujer. Y Adán le puso nombre a su mujer. Entonces, en ese orden, en esa muestra de autoridad,
El ponerle nombre a alguien tiene el sentido de propiedad, de estar sobre esa persona. Ahora, este sentido de propiedad no podemos verlo como lo veríamos desde una perspectiva del pecado. Eso de que la mujer sea propiedad del hombre, eso nos meterían en la cárcel. O por lo menos nos denunciaría a más de uno que dijéramos eso. Pero no tiene este sentido perverso del pecado. No es tener autoridad para oprimir. No es tener autoridad para abusar, para tener dominio pecaminoso sobre ellos. Sino que esta autoridad que Cristo muestra al poner nombre sobre sus hijos es la autoridad de cuidado. Somos de su posesión. Somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su rebaño. Somos propiedad suya, no para Él abusar de nosotros, sino para Él cuidar de nosotros. Somos propiedad suya, no para que Él se aproveche de nosotros, sino para que Él nos provea de bendición a nosotros. Somos propiedad suya para que tengamos comunión con el amo que nos ama, con el dueño que entregó su propia vida por nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 15, dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Se refiere a Cristo. Él tiene la autoridad para ponerle nombre a cada persona. Así que no indica necesariamente que nuestros nombres cambiarán, que Salvi ya no será Salvi, que cada uno tendremos un nombre diferente. No significa eso literalmente, sino significa que Él escribirá sobre nosotros, nos dará el título, nos dará la identificación, nos dará el derecho de propiedad. Y observa que eso se ha dicho en otras cartas. Capítulo 2, versículo 7, míralo. Capítulo 2, versículo 7. Cristo le dice a la iglesia en Éfeso, lo tienes ahí cerquita, capítulo 2, versículo 7. La iglesia de Éfeso recibe esta promesa. Le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es sentido de propiedad, le proveeré del alimento espiritual que está en la presencia de la gloria de Dios. Capítulo 2, versículo 11. A la iglesia de Mirna se le promete esto. Le daré la corona de la vida. Esto es, lo libraré de la muerte segunda. La realidad de la vida eterna será que Cristo nos dará esa corona de vida. Capítulo 2, versículo 17, a la iglesia de Pérgamo. Le daré una piedrecita blanca con un nombre único. Y esa piedrecita blanca ya estudiamos en su día, que se refiere a esa práctica que en aquella época se le daba a los que habían recibido una invitación, un pasaporte, un código QR o un chip que no es sustituible. Es decir, una invitación, un derecho, una piedra blanca con un nombre escrito en él, que es un nombre único. Y en Sardis, capítulo 3, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Todo esto está acumulando formas lingüísticas, figuras para decirnos lo mismo. La eternidad de la gloria de Dios está asegurada para los creyentes. Y en este sentido, que Él nos ponga un nombre tiene tres sentidos. Observa el versículo 12. Primero es que el nombre será el nombre de mi Dios. ¿A qué se refiere eso? Cristo dice el nombre de mi Dios, refiriéndose al Padre en el orden o en la forma en la que la Trinidad se ordena. Así que seremos propiedad del Padre. Seremos identificados como hijos del Padre.
Recibiremos el derecho, el nombre que nos identifica como hijos de Dios. En tercer lugar, nos dice el nombre de la ciudad de mi Dios. Y continúa ahí diciendo, ¿qué ciudad es? La Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y ese versículo, ese verbo desciende del cielo, es un presente histórico. Es un presente histórico, significa que es un presente que todavía está por suceder. Es decir, que descenderá del cielo de mi Dios, y eso lo podemos ver claramente cuando vemos en el capítulo 21 la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Así que recibiremos un nombre, un derecho a ser propiedad del Padre, un derecho a vivir en la Nueva Jerusalén, participar de un pasaporte, un censo celestial y, por último, un nombre que nos dará el derecho a ser, ¿qué? Dice, pondré mi nombre nuevo. Ese mi nombre nuevo es el nombre que Cristo en su humanidad recibió como un nombre que es sobre todo nombre. Y pondré sobre él mi nombre. Este es mío. Este es de mi Padre, este es de la ciudad de mi Padre, este es mío. El nombre que Cristo recibió en su humanidad, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Y habiendo muerto en la cruz, después de vivir una vida perfecta, resucitó. Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que reconozcamos y estemos bajo el señorío de Cristo, en relación como siervos suyos. Así que en esta ocasión se completa esta visión de la vida eterna asegurada en la gloria de Dios por medio de Cristo, recibiendo un título, un nombre, un carácter, un lugar, un destino, una posesión, un Señor, una familia. Así que Cristo honrará a su iglesia en su presencia. Cristo honrará a su iglesia. Le dirá, este lugar que yo he comprado para que lo recibas, para que disfrutes por la eternidad, por la obra perfecta que Cristo hizo a nuestro favor. Así que vivamos, hermanos, en obediencia. Reconozcamos con toda nuestra obediencia, reconozcamos que toda nuestra obediencia proviene de su gracia y que ella nos llevará también a disfrutar de las bendiciones de su gloria. Hermano, alaba al Señor porque tu destino glorioso está asegurado. No tienes que vivir la vida eterna, no tienes que vivir la vida cristiana en fidelidad a la palabra de Dios porque de eso depende tu eternidad, sino para la gloria de Dios. Debes hacerlo porque para eso Dios te salvó, para que vivas en obediencia a su palabra, en dependencia de su espíritu, para su gloria. Y no para pensar que tu eternidad dependerá de ello. Así que reconoce y agradece a Dios que nada hay en este mundo que pueda compararse a la bendición de estar en la gloria del Trino Dios. No busquemos el gozo en la venida del mundo. No busquemos el gozo en lo terrenal. Busquemos vivir para la gloria de aquel que es nuestra bendición eterna. Señor, te pedimos que nos hagas vivir de esta forma. Que no perdamos de vista quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros, para nosotros y lo que estás haciendo en nosotros. Te rogamos, Padre, que nos ayude a gozarnos y desear, Señor, esa vida eterna que tú has comprado para nosotros, pero, Señor, que también vivamos para tu gloria, en dependencia de tu palabra, de tu espíritu, para que nuestra obediencia, Señor, sea una obediencia centrada en ti y no centrada en nosotros. No sea una obediencia centrada en los hombres y en sus méritos, sino una obediencia que te glorifica a ti. Centrada en la obra perfecta de Cristo, en la mediación perfecta y la obra perfecta del Espíritu Santo.
Y Señor, queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados, que tú traigas salvación también a aquellos que están sin Cristo y no tendrán parte en esa gloria eterna, sino que el lugar en el infierno está reservado para ellos. Señor, te pedimos que traigas convencimiento de pecado a los pecadores que en esta tarde están aquí. Señor, a ti sea la gloria, porque todas estas cosas tú nos las has prometido por gracia. Señor, que vivamos todo el tiempo de nuestra vida con el deseo de agradarte en todo. Señor, todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.